de alguna manera he acabado trabajando en un contexto que no era necesariamente el que más me interesaba o el que más me interesa, que es el del arte. Pero que me deja jugar o explorar cosas o ideas que me interesan. I'm not from America, asshole. I am from Ontario, Canada. La investigación no se hace solamente en contextos científicos y la investigación cultural no se hace solamente en la universidad. Así que me dedico a investigar lo que siempre me ha interesado, que es de qué manera el impacto de nuevas tecnologías sobre la masa social genera distintas clases de crisis, de tensiones y de chispazos. Me interesa hacer un trabajo que en una buena medida sea de traducción y de conexión. Quizás porque he trabajado mucho tiempo como periodista y porque como periodista una condición fundamental cuando hablabas de estos temas, de cualquiera de estos temas, era ser capaz de traducir, de hacer comprensibles, de divulgar muchas de las implicaciones de sistemas, de agentes, de objetos que son en buena medida invisibles. Esa labor de traducción, de conexión, de ser tremendamente divulgativo, es algo que, por ejemplo, que en el mundo del arte contemporáneo y en la curaduría o la comisaría creo que está bastante descuidado. En buena medida los nuevos medios son una culminación de muchos procesos que, sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el arte contemporáneo revisa de una y otra vez, como obviamente la difusión de las fronteras entre autor, obra y público, como el crecimiento de los procesos y de los procesos generativos como un objeto en sí mismo. Los nuevos medios culminan esas aspiraciones. Creo que los nuevos medios son ejemplos mucho más satisfactorios de las teorías del arte contemporáneo que el propio arte contemporáneo. La teoría quizás de más éxito en los años 90 acerca de la sociabilidad como un nuevo centro de los objetos en las obras de arte, la idea de que generar relaciones sociales puede ser el objetivo de una obra de arte y el trabajo de un artista. Pues para mí se justifica mucho más satisfactoriamente desde los nuevos medios que desde el arte contemporáneo. Artistas como Aaron Copland, que ponen a 100.000 personas a través de internet a dibujar a una oveja mirando hacia la izquierda y les paga 3 céntimos de dólar a cada uno de ellos, de alguna manera generan un marco de participación que creo que justifica esas teorías mucho mejor que Ricky Tiravanilla cocinando para sus invitados en una galería de arte. Pero pasa también otra cosa, y a mí me parece que eso se olvida muchas veces cuando hablamos desde el contexto del arte, que es que los nuevos medios sean solo o sean básicamente arte. Y ahí me parece que esa explicación es muy insatisfactoria. Creo que los nuevos medios transcienden de una determinada manera el marco de referencia del arte, porque como mínimo existen en esa interacción entre 4 vectores, arte, ciencia, tecnología y sociedad, y forman parte de esa aspiración de una tercera cultura que aúne lo científico y lo humanístico en un campo de prácticas determinados. Su capacidad para trastocar eso, para cambiar ese campo de articulación, no lo sé, la verdad. Un problema que han tenido los nuevos medios de alguna forma es ser un generador permanente de promesas y de escenarios utópicos que muchas veces es muy difícil de justificar y que generan permanentemente una teoría que va por delante de ellos. Y lo más interesante además es que una vez que se insertan en la masa social de una forma u otra, como las tecnologías, los resultados son muy imprevisibles, es decir, generan respuestas que no podíamos haber imaginado antes y generan crisis que no podíamos haber imaginado antes. Creo que un campo muy interesante ahora mismo es precisamente de qué manera los resultados de tanto el new media como campo de producción como la tecnología en la masa social de una manera mayor
coinciden con nuestras expectativas respecto a él y si cumplen las promesas que nos realizan de una forma o de otra. Porque creo que muchas veces nos construimos muchos relatos acerca de qué es lo que hace la adopción de una tecnología en un momento determinado por una masa social y proyectamos sobre ellos unas necesidades que a lo mejor no son necesariamente las que se están cumpliendo. Y en cuanto a esta aspiración de lo que eso se ha venido a llamar tercera cultura, a otra gente no le gusta esa etiqueta, pero esa reunificación del pensamiento humanístico y el pensamiento tecnocientífico en una única vertiente, creo que es una necesidad mayor que nunca, porque es que además la ciencia está cambiando mucho y la manera en que se producen los procesos científicos están cambiando muchísimo y nunca han estado tan basados o se han construido tanto sobre los modelos sociales sobre los procesos sociales como hoy. Se empieza a hablar de esta idea de una ciencia sin teorías. La ciencia entra ahora en una etapa en la que, por ejemplo, la construcción de grandes bases de datos, de enormes bases de datos como nunca hemos podido disponer, y el proceso científico basado en sondear y rastrear esas bases de datos para revelar fenómenos emergentes, se está convirtiendo en una especie de nueva metodología o de nuevo punto o escenario de trabajo. Y eso está pasando también en el escenario social, en el espacio social. Creo que merece la pena entender de qué manera ciencias sociales y ciencias empíricas se retroalimentan y se tienen que retroalimentar ahora más que nunca.